muerte y resurrección lo redimió. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. La intención de la misa es en acción de gracias de Arturo Pérez Lucas y Eulalia Hernández Ramírez por 50 años de vida matrimonial. Durante este tiempo en que estamos celebrando la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos la necesidad que tenemos de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Con humildad sincera pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Dios Padre Todopoderoso, mira con bondad a estos esposos, Arturo y Eulalia, que rodeados de los hijos que engendraron para la vida y la fe, recuerdan con gratitud el día en que bendijiste las primicias de su amor, y concédeles por las buenas obras de su larga vida en común, vivir llenos de tu amor y de tu paz el resto de sus días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Jesús dijo a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. El sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les perdonará. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se mantengan y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Todos estamos convencidos de la importancia que tiene la unidad en la vida. Decimos, la unión hace la fuerza. Unidos venceremos, de manera que no hay duda de que es muy importante la unidad en nuestra vida. Si no hay esa unidad, las cosas no salen bien, porque está el otro dicho, sobre todo que se utilizaba en la antigüedad, las tropas que decían, divide y vencerás, y pues en la actualidad todavía se maneja. Entre más polarizada esté una sociedad, pues es más fácil derrotarla y a poder hacer con esa sociedad, con ese grupo humano, lo que uno quiera. Pero a nosotros lo que nos interesa es la importancia que tiene la unidad y cómo debemos de trabajar por eso en ella. En la vida cristiana, en la vida espiritual y sobre todo en la vida familiar, pues tiene una importancia grande. San Agustín decía, familia que reza unida, permanece unida. Entonces, eso es como se logra la unidad en la vida cristiana y en la vida familiar. De lo contrario, pues se puede mantener, pero no es la unidad profunda, sino a veces es la costumbre. Y tristemente, sobre todo en la sociedad actual, hay muchos matrimonios que viven juntos, pero nada más en las apariencias, ya en la vida concreta, en la casa, están separados, o en lo práctico hay un abismo enorme, no se comunican, no comparten, no nada. Entonces no hay unidad, hay apariencias, hay convivencia, hay conveniencias, nada más para aparentar,
pero entre ellos no existe absolutamente nada, no hay unidad, no hay amor, no hay diálogo, no hay comprensión, no hay respeto, no hay perdón, simplemente pues es estar juntos, vivir bajo el mismo techo, pero no hay unidad. Y ya sabemos cómo logramos esa unidad plena por medio de Jesús o a través de Jesús, es a través de la oración, a través de la lectura de su palabra, a través de la recepción frecuente de los sacramentos, a través de las buenas obras que se hagan, cuando que el mejor regalo que se les puede hacer a unas personas que se han mantenido unidas en su vida matrimonial durante 50 años, el mejor regalo que se les puede ofrecer no solamente es asistiendo a la misa, sino participando de la Eucaristía, comiendo y bebiendo el cuerpo y la sangre del Señor. Ese es el mejor regalo que se le puede hacer. Y si hay por ahí algún problema de división en su relación familiar, de algún miembro de la familia, pues es un día para reconciliarse y fortalecer esa unidad, que los mantenga unidos todo el resto de su vida, para que al concluir su peregrinar por este mundo puedan participar un día alegremente en el banquete celestial, como espero lo hagan ahora. Presentemos algunas peticiones a Dios nuestro Padre. De pie. Para que Dios acreciente el amor de los esposos Arturo y Eulalia, de manera que progresen en la mutua comunión de espíritu en la que han vivido a lo largo de sus 50 años de matrimonio, roguemos al Señor. Para que su amor mutuo irradie también hacia los que conviven con ellos, de manera que puedan participar de su gozo y bienestar, roguemos al Señor. Para que Dios perdone bondadosamente los egoísmos, las faltas de amor y todas las culpas de sus años de matrimonio y les dé fuerza para superar sus defectos, roguemos al Señor. Para que Dios premie bondadosamente el trabajo de todos aquellos que durante sus 50 años de matrimonio los han ayudado en sus tareas en casa, en la profesión y en la educación de sus hijos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Padre, por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Van ahora a renovar sus promesas matrimoniales que se hicieron hace 50 años. Bendice, Señor, estos anillos, símbolo de la unidad indisoluble entre Arturo y Eulalia, después de 50 años, para que puedan llegar también así unidos a la meta del reino de los cielos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Se lo coloca y le dice, se lo coloca el anillo. Pongan. Eulalia, seguiré amándote todos los días de mi vida. Se lo coloca. Se lo coloca. Arturo, te seguiré amando todos los días de mi vida. Que el Señor bendiga este consentimiento que hace 50 años hicieron delante de Dios y delante de su iglesia. Hijos de este matrimonio prometen respeto, amor, obediencia a las enseñanzas que les han dado sus padres. Que el Señor bendiga este buen propósito que hoy inicia con ustedes, lo lleve a su fin. Continuamos con la celebración.
Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio que vamos a ofrecerte para darte gracias por estos 50 años de mutua fidelidad conyugal de Arturo y Eulalia, y pedirte que les concedas vivir cada vez más unidos y gozar de tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Acompañemos a Arturo y a Eulalia, que dan gracias a Dios por haberles permitido vivir 50 años unidos en el amor y en la fidelidad. Y pidamos para ellos todas las gracias que necesitan para seguir amándose y comprendiéndose cada día mejor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Arturo y Eulalia, ustedes están unidos por el sacramento del matrimonio desde hace 50 años y ese día hicieron sobre ustedes una bendición especial pidiéndole a Dios que los mantuviera unidos. Hoy, después de 50 años, también la Iglesia implora sobre ustedes la bendición para que su amor se siga fortaleciendo, su fidelidad permanezca y la ayuda mutua la sigan haciendo el uno al otro para que consigan un día la salvación junto con aquellos que hoy comparten su alegría. ¿Se arrodillan ustedes? ¿Se ponen de rodillas? Si traen lazo, a veces les ponen lazo, ¿verdad? No hace falta, pero si quieren colocárselo, si trajeran. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios, creador de todas las cosas, que al principio creaste al hombre y a la mujer para que formaran una unidad de vida y de amor. Y también te damos gracias porque te dignaste bendecir la unión familiar de tus servidores, Arturo y Eulalia, para que fuera imagen de la unión de Cristo con su iglesia. Tú que los has mantenido unidos por el amor en sus penas y alegrías, míralos hoy con benevolencia, renueva constantemente su alianza nupcial, acrecienta su amor, fortalece el vínculo de paz, para que junto con esta corona de hijos que los rodea, gocen siempre de tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Pase contigo. No.
Pasa contigo. Pasa contigo. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Tú que nos has permitido participar del cuerpo y la sangre de tu Hijo, guarda, Señor, a estos esposos, Arturo y Eulalia, en tu santa amistad, a fin de que llenos de días y de buenas obras, sean admitidos por ti al banquete del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Dios Padre Todopoderoso les conceda su gozo. Amén. El Hijo unigénito de Dios los asista en las alegrías y en las tristezas. El Espíritu Santo alimente sus vidas con su amor. Y a todos ustedes que están aquí presentes los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La alegría del Señor sea su fuerza, pueden ir en paz. Como comunidad cristiana felicitamos a estos hermanos nuestros por sus 50 años de testimonio de vida matrimonial. Les damos un caluroso aplauso. Que pasen buena tarde.
Dios
Bukiks, sami sakit, bukiks sakit kok.
Gracias.
boletos, se va a dar la rifa. Por aquí ya todas las mamás que tengan los boletos ahí en la mano ya van a empezar a sacar los boletos para la rifa. El primer boleto ya viene, el primer boleto ya lo sacó el niño. Vamos a ver el número que le toca, número 89. La mamá que tenga el número 89 que pase acá con su boleto y a recibir su regalo. Ya está aquí la que se ganó, número 84. Ahí está, fuerte los aplausos también para la mamá ganadora. Y el tercer boleto ganadora es el 95, número 95. Número 95, a ver, ¿dónde está la ganadora? Acá, allá está, hasta allá en el fondo, por allá viene ya a recibir su regalo, por allá también. Por allá, a ver si por ahí que venga, entrega su boleto acá para que le den su regalito. Número 14. También para el quinto boleto, que es el número 44. 44 es la ganadora también. Mira, sí se ganó su refrigerador Junior. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Sexto, ganan sus regalitos en este día 10 de mayo, cuando ellos se festejan. ¿Y los papás cuándo se festejan los papás? Nunca, Ira nomás dice ahí, nunca. No, ya va a llegar su día también. Los hombres son los que le echan más ganas, ¿verdad?, al trabajo. Órale. No, pero una que bueno, que sepa tomar mucha coca. Ya de los boletos ya son todas. A ver. Y acción. ¡Ánimo! Mira nomás. Todo tuya, hasta el fondo. Mira nomás. Híjoles. La espuma aparte, por favor, la espuma aparte. Mira. Aplausos para la ganadora número 1. Ahí ya, ni modo. Suerte para la próxima. Hombre, la espuma hasta los ojos de 72. 72 es el ganador. Acá viene la mamá, ya llegó. A ver, apláudale, anímenlo, hombre, para que se lleve la vaporera. Muy bueno. El tercer boleto también acá ya salió. El número 5. El número 5 también tiene regalo. Number 5. El ganador es el número 37. 37, a ver quién lo tiene. A la de una, 37. A ver. Número 37 es el ganador. Ah, ya viene la mamá también. Aplausos bonitos que se escuchen. Órale, pues ahí está la entrega para el cafecito bien caliente y sin más con abuelita capuchino. El siguiente boleto es el 56. ¿Quién lo tiene? ¿O quién la tiene? A ver, ¿dónde está la mamá número 50 y qué? 7. 56, ya se equivocaron de un... Ah, sí, 56. Es el 56 que tiene, es el ganador del número 56. Y ahora sí, si vienen por ahí ya vamos a hacer otro jueguito. Y acción. Salud. Mira nomás, hasta acá se oye. Sí se pudo. A ver, acá ya. No, le falta como la mitad. La señora fue la que se ganó. La señora por allá, ahora sí. A ver, empate, creo salieron. No, es pura salida ya, hombre. El boleto ganador es el 41. Ya viene también acá por su regalo. Fuerte los aplausos.
El 99 también ya recibió su regalo. Hati mana?